Continuando con el ciclo de videos, pasamos a la parte de lo que es la estructura del mercado. Vamos a hablar primeramente de los patrones alcistas, lo que es estructura alcista y sus patrones. Estando en el gráfico, primero quiero explicar un poco esto. Miren, ¿a qué le llamamos estructura del mercado? La diferenciamos de tres maneras. Cuando el mercado está haciendo altos cada vez más bajos, cuando el mercado está haciendo altos cada vez más altos y cuando está haciendo altos iguales y bajos iguales. Quiero que entiendan bien esta parte para que les quede bien claro el restante del curso. Cuando está pasando esto, nosotros podemos decir que esto es a lo que se le llama una consolidación. También se le da el nombre de lateralización o acumulación. Estamos a esta parte de acá en la que va bajando, le decimos entonces tendencia bajista. Y donde tenemos altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, la llamaremos tendencia alcista. ¿Para qué diferenciamos el gráfico de esta manera? Para poder usar estos patrones, porque no vamos a usar, por ejemplo, un patrón de consolidación en una tendencia alcista y no vamos a usar un patrón alcista en una tendencia bajista. En la tendencia bajista vamos a buscar únicamente ventas y en la tendencia alcista vamos a buscar únicamente compras. Y en la consolidación vamos a tener un rango lateralizado para escoger si vendemos o compramos. Y como tenemos ya el conocimiento de lo que es soportes y resistencia, entonces las resistencias van a estar por la parte de arriba, el soporte va a estar por la parte de abajo y esto es lo que le llamaremos, recuerden eso, el rango lateral. Cuando tenemos un soporte en la parte de abajo pero está cayendo y una resistencia en la parte de arriba pero está cayendo, entonces esto es un rango bajista. Y si tenemos un soporte en la parte de abajo pero va subiendo y tenemos una resistencia en la parte de arriba y va subiendo, es un rango alcista. Entonces, consolidación, acumulación o lateralización, tendencia bajista y tendencia alcista. Aquí en el gráfico voy a explicarles en el boom mill el patrón más importante, destacable diría yo, lo que son las pausas o los descansos. Todo gráfico en donde sea que vaya siempre va a tener una pausa, es decir, el gráfico nunca va a subir, el mercado nunca va a subir de esta manera, nunca va a subir de manera directa, siempre va a estar subiendo, toma una pausa, descansa, vuelve a subir, vuelve a tomar una pausa, descansa, vuelve a subir, pero a medida que va haciendo este movimiento, estas pausas tienen un porqué. ¿Qué pasa? Aquí arriba están entrando vendedores y en la parte de abajo están entrando compradores. Los compradores en este caso están teniendo el control sobre el activo, sobre el gráfico, y los vendedores no están teniendo mucha fuerza. Para esto nosotros tenemos que entender que en la próxima pausa nos montamos nosotros. ¿Cómo identificamos una pausa en el gráfico? Vámonos, estamos en una hora y nosotros vemos en este caso, ¿sí? Vamos a ver la bajista, la tendencia bajista, ya que estamos en un boom. Nosotros vamos a identificar todas estas pequeñas pausas. Es decir, en donde cada vez que hubo una fuerza alcista, era porque quería el precio subir, pero no pudo, no tuvo esa fuerza en donde entraron los compradores para poder mover el precio, sino que los vendedores tuvieron mayor fuerza y hasta ahora el gráfico se ha demostrado bajista totalmente. De acuerdo con el concepto, cuando el gráfico pase de un sitio a otro, que empiece a subir, sus pausas él las va a tener, se van a detener precisamente en esos puntos para seguir subiendo, realizando una forma de escalera. Cada una de estas subidas en donde el precio quiso hacer spike pero no pudo, eso es a lo que nosotros le llamaremos una pausa. Demostramos nuevamente así el precio a medida que va caminando, va subiendo. Esto lo vemos reflejado en donde, por ejemplo, en el caso de un boom estamos buscando entradas alcistas y en el caso del crash las bajistas. Por ejemplo, les pongo este ejemplo de aquí que pasó hace como una semana aproximadamente, y quiero que vean todo este movimiento bajista que hubo en esta zona y todo el movimiento alcista que hubo en esta otra zona. Cuando empieza el gráfico a subir de repente,
nosotros tenemos zonas específicas en donde montarnos. Es decir, por ejemplo, ya en esta parte el gráfico quiere subir nuevamente, pero quizás no tiene la fuerza. Nosotros no podemos ir a un minuto y venir y subirnos aquí de atrevido, sencillamente porque queremos ganarnos el precio, ¿no? Nosotros vemos entonces qué es lo que está pasando en la parte de atrás para entonces poder entrar. Paso número 1 para poder hacer estas entradas: no entren en este caso porque el gráfico no ha superado el precio, no ha superado sus altos anteriores. Si el precio en esta subida me hubiera superado este precio de acá, yo tomase una entrada, o sea, yo considerase una entrada. O si este de aquí hubiera alzado lo suficiente y hubiera superado estos altos de aquí atrás, entonces yo tomara una entrada, ya yo consideré una entrada. Mientras que un alto no esté superando los altos anteriores, yo no voy a considerar una entrada. ¿Por qué? Sencillamente porque no está superando el alto, y según la teoría que acabamos de ver, un rango bajista es un alto cada vez más bajo, y si no ha superado ese alto, yo no puedo pretender de que voy a hacer una entrada al alza y entonces me voy a ganar el próximo SPY al alza, porque sigue siendo una tendencia bajista. Sin confirmación yo no entro. Cuando tengo la confirmación, cuando este máximo de aquí es roto, entonces, y en su retroceso, yo hago mi entrada para poder seguir con el gráfico y me voy montando sobre todas esas pausas que hubo en la tendencia anterior. Solamente con ese criterio es cuando yo me voy a montar en los gráficos. Es decir, Boom 1000, mientras tanto, nadie lo debería por qué operar. Nadie en este caso, en estas fechas, no de que mira que me gané un SPY, de que me gané de que me gané aquello. Tú estás arriesgando tu dinero sin saber lo que el precio puede hacer. Deja que el precio caiga, entonces luego que el precio caiga y te supere un alto, entonces tú consideras una entrada. Supongamos en este caso se perdonaría y son las entradas perdidas. Por ejemplo, en este caso tenemos este alto de aquí, tenemos este alto de acá, y el precio no lo pudo perforar, pero en su retroceso lo perforó por muy poco. ¿Qué pasa acá? Ya rompió un alto nuevo. Entonces, para yo poder entrar aquí, yo tendría que entrar en su retroceso para ganarme una entrada. Si nos hubiera sacado en stop loss, toda la cosa, pero ahí sí hubiéramos arriesgado. Pero en toda el resto del escenario no tendríamos por qué arriesgar. ¿Cómo yo sé en este caso si me puedo montar o no me puedo montar? En esta zona de acá yo tengo un 100% y tengo un 0%. Mi alto más alto, mi bajo más bajo, perdón, y mi alto más alto. En este caso vamos a hacer uso de lo que es el Fibonacci de retroceso, pero con unas configuraciones distintas. Por ejemplo, estas configuraciones nosotros le damos aquí clic derecho a la herramienta del Fibonacci, vamos a propiedades M1 Fibo, ¿verdad que sí? Le damos aquí en niveles, y en niveles yo voy a borrar, por ejemplo, aquí lo voy a tener por defecto, voy a tener el 23.0, el 0.50, el 38.6, voy a tener el 61.8 y así. Yo voy a borrar sencillamente los que no me los que no voy a usar, y únicamente voy a dejar el 0, el 50 y el número 100. En el número 0 yo voy a escribir off sell zone, que significa oferta, ¿verdad? Zona de oferta o zona de venta. El nivel neutro, que es el 50, y el nivel de demanda buy zone, que significa zona de compra. Según estos criterios, únicamente el Fibonacci, usándolo únicamente en este concepto. Es decir, cuando ustedes vayan a usar el Fibonacci de retroceso en cualquier otro caso, ustedes pueden hacer propiedades, pueden ponerle aquí por defecto, él se va a poner nuevamente en 0, vean aquí les va a salir todos los conceptos nuevamente desde 0 y le dan a aceptar. En este caso les estoy explicando usamos este Fibonacci para que de esta manera le damos eliminar, vamos a ponerlo nuevamente. Si es un alcista, le damos de abajo hacia arriba y vamos a encontrarnos con este gráfico. Vamos a hacerle zoom un poco y nos encontramos de que en esta parte de acá arriba yo tengo mi zona de oferta. Es decir, yo no puedo pensar en montarme en ninguno de esta zona, en ninguna parte de esta zona, porque esto es una zona de venta.
Aquí entran los vendedores a la baja para poder ganarse una tendencia. Nuestra zona de compra está del nivel 50 hacia abajo. Es recomendado también abrir parciales, que si por ejemplo vamos a entrar a un lote, entremos a 0.020 de lotaje, hagamos la primera entrada aquí en el medio en el 0.50, hagamos la segunda entrada aquí en el medio de esta y el resto de las entradas las podemos hacer abajo. Es decir, que si hubieras entrado a un lote aquí en el medio, de aquí hacia abajo hasta que salga de tu zona de demanda, y vas a perder mucho capital porque se nos fue en contra. Pero en el dado caso de estar abriendo parciales en el medio donde empezó la zona del 50, acá en el medio entre la zona de 50 y el restante de la zona de demanda, y hasta acá abajo, hubieras perdido menos capital porque separaste tus entradas en parciales. Y así, si se nos hubiera salido de la zona de demanda, ya sencillamente la hubiéramos perdido. Sencillamente esta zona de aquí hacia abajo ya es inválida. Des en cuenta que el precio, después de que perfora la zona, va, la testea y sigue a la baja. No hagan entradas del 50 hacia arriba si es una tendencia bajista, no ha sido confirmada. Y si en este caso, como aquí, que fue confirmada de que rompió el alto más alto por muy poco, pero lo rompió, no se monten de una sola vez. Siempre compren barato, lo más abajo posible, y vendan caro. Para las ventas es todo lo contrario. Entonces, recapitulando, paso número 1, nosotros vamos a tomar en cuenta de que mis altos sean perforados. Si yo tengo altos cada vez más bajos, no me sirve porque es tendencia totalmente bajista, y como estamos en un boom, no me sirve. Yo tengo que esperar que mi último alto sea perforado por el siguiente, para entonces yo en mi retroceso, paso número 2, yo cojo, busco el Fibonacci, lo cambio, le cambio las configuraciones, lo pongo a mi modo, nivelo el Fibonacci desde la parte de abajo donde inició la última tendencia alcista hasta mi pico, lo pongo, y paso número 3, tomo mi entrada no en una zona de oferta, sino que en una zona de demanda. Entonces, no en la zona de oferta, sino en la zona de demanda. Aquí abajo tiene mayor probabilidad el gráfico de coger una tendencia alcista a que aquí arriba continúe el gráfico subiendo. No lo va a hacer. Entonces, en esas pausas, que es lo más importante de este video, es que nosotros vamos a tomar esto. Si estamos en un boom, vamos a ver las pausas del retroceso para montarnos en la del alcista. Miren esto, vean esto. 30 minutos, vamos a verlo en 15 minutos. Sí, 15 minutos está bien. En la pausa, ojo, de la bajista, miren esto. Toda la pausa de la bajista, yo voy a marcar mis zonas. Aquí yo tengo una pausa. Acá yo tengo una pausa. Por acá yo tengo otra pausa. El gráfico siempre te va a dar a ti la razón y el momento en cómo montarte. Si nosotros seguimos disminuyendo la temporalidad, vamos a encontrar en este caso más pausas arriba. Ah, bueno, esta sí siguió completa. Sí, ese día bajó como nadie. Nosotros nos vamos a dar cuenta de esto, que el gráfico no subió por subir, sino que el gráfico nos dio oportunidades de que una vez ya roto el último bajo, en su retroceso se montó sobre una pausa. Desen cuenta de esto, se montó acá sobre esta pausa, va, para seguir subiendo. Aquí se montó, aquí para seguir subiendo. Se montó en esta pausa anterior. Luego en su retroceso se montó sobre esta pausa y siguió subiendo. Luego en su retroceso se montó sobre esta pausa y siguió subiendo. De aquí en adelante ya no nos hubiera dado chance el precio de montarnos, porque sencillamente no teníamos un historial de cómo montarse. Es decir, al que lo dejó la tendencia, lo dejó la tendencia.
Es decir, no se pongan a inventar, no, porque mira, porque yo tengo una confirmación aquí, la tengo allá, porque vas a perder tu plata. Sencillamente en este retroceso que hubo aquí, hubieran perdido su plata sin saber cómo montarse. Para montarnos, en este caso nosotros vamos a ver unos videos más adelante que es lo que es orden block, las zonas de imbalance y vamos a tomar mucho en cuenta en esto. Esto es, creo que el patrón más importante de lo que es para entender la tendencia alcista.